En esta clase hablaremos sobre las dos revoluciones inglesas que constituyeron la primera reacción decidida, radical contra el sistema absolutista, la monarquía absoluta, en este caso la inglesa, un sistema político del que ya hemos hablado en la clase anterior. Las dos revoluciones inglesas se producen durante el siglo XVII también, al igual que otros sucesos históricos que venimos analizando. Durante el siglo XVII inglés se llevan adelante dos revoluciones, con un regicidio en la primera, esto es el asesinato, el ajusticiamiento del rey inglés, un interregno y la implantación de nuevos valores políticos que serían que estarían bastante alejados de aquellos de la monarquía absoluta y propondrían un nuevo sistema político, esto es el de la monarquía constitucional o parlamentaria en Inglaterra. Hay que decir que en estos años Inglaterra es la primera economía mercantil y marítima de la época, gracias a su naciente imperio colonial, sus primeras colonias en América del Norte y su infiltración en el mar Caribe, que hasta ese momento había estado controlado por España, potencia esta que se halla en decadencia y que comienza a perder varias de las islas caribeñas a favor de Inglaterra y también de otros estados europeos como que le hacen la competencia, tales como Holanda y Francia. Recordemos que la monarquía de los Tudor, cuyo último gran monarca fue la reina Isabel, se extinguió sin dejar sucesores. Los Tudor eran de origen inglés, pero estaban vinculados, emparentados con la monarquía reinante en Escocia, que era la de los Estuardo. Estas familias reales, la de Escocia y la de Inglaterra, se hallaban emparentadas y se había dado ya el caso de que eh, algún rey de origen escocés gobernase en Inglaterra. Tal fue el caso de los primeros estuardos durante el siglo XVII, los cuales se convierten en reyes de Inglaterra y siguen siendo al mismo tiempo reyes de Escocia. De 1603 a 1625, Jacobo I, Estuardo, escocés, deviene el primer rey de Inglaterra en el siglo XVII y de la monarquía de los Estuardos. Su hijo Carlos I, que lo sucede a partir de 1625 y hasta su fallecimiento en 1649, será el último rey de los Estuardos durante el periodo anterior a la Revolución Inglesa. Ya había en Inglaterra desde la Edad Media un cuerpo legislativo, una suerte de asamblea de limitadas funciones, donde se hallaban representantes de distintos estamentos, tales como la nobleza y la burguesía inglesas. Siempre había habido conflictos, roces entre el parlamento y el rey desde hacía siglos, pero en el siglo XVII se agudizan de manera notable e inédita. Los primeros enfrentamientos en esta época son, el primero de ellos, de carácter religioso. Hay una poderosa minoría puritana, esto es el ala más radicalizada, más austera, más dura dentro del protestantismo inglés, que recordemos estaba representado por los anglicanos, por la iglesia anglicana, que era la iglesia nacional
de Inglaterra, del Reino de Inglaterra, y que sigue siéndolo en la actualidad, la cual esta minoría puritana pretendía afirmar más el protestantismo en Inglaterra. Contaba con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios y de la opinión pública, en contra del arzobispo Laud, que había sido acusado injustamente de papista por pretender restaurar la fastuosidad tradicional de las ceremonias religiosas de la iglesia, en este caso de la iglesia anglicana. Recordemos que los protestantes se caracterizaban por una mayor austeridad en lo que hace a las ceremonias religiosas. La ausencia de imágenes, la sencillez de la ornamentación, que es casi inexistente, de la vestimenta de los sacerdotes, contrastaban, y siguen haciéndolo en la actualidad, fuertemente con los oropeles, los fastos, los lujos de la Iglesia Católica, que habían sido severamente puestos en cuestión. Por lo tanto, que un arzobispo anglicano pretendiese restaurar, aunque fuese una parte de ese esplendor tradicional de las ceremonias católicas, llamaba la atención y era rechazada esta propuesta por anglicanos más radicalizados, como podía ser el caso de los puritanos. Este primer enfrentamiento de carácter religioso de alguna manera preanuncia lo que vendrá después. Los roces, las fricciones entre el Parlamento y el rey se van sucediendo, multiplicando, tornando cada vez más intensas y graves. Casi podríamos decir que son excusas o síntomas de un malestar mayor y una complejidad, una problemática muy superiores a lo que en la superficie uno podía apreciar a simple vista. El segundo enfrentamiento entre el Parlamento y el rey tuvo lugar a partir de la negativa del rey Jacobo I para enfrentar a España. España, que es la gran potencia católica y el gran enemigo de Inglaterra, de la Inglaterra protestante. Jacobo I se había negado a enfrentar a España en estos años, a enfrentarse militarmente con ella y a ponerse del lado de los protestantes en la guerra de los 30 años, de la cual hemos hablado también. Esto genera un malestar y un enfrentamiento que también, andando el tiempo, traerá consigo un tercer roce, un tercer enfrentamiento, propiciado por el malestar de los lores y los comunes que componían el Parlamento. Los lores eran los nobles ingleses, los comunes eran los representantes de la burguesía, que carecían de títulos nobiliarios. Hay un malestar de los integrantes del Parlamento, tanto los de origen noble como los de origen burgués, contra los favoritos del rey, que son Somerset y el duque de Buckingham, que se veían cubiertos de honores, de favores y de rentas por parte del monarca inglés. Con Carlos I, en 1625, ya con un nuevo rey, Buckingham se mantiene en el poder y el Parlamento restringe su presupuesto. O sea, el Parlamento estaba, tenía como función, como una de sus funciones, votar el presupuesto anual del reino. Hay un
también se produce un fallido ataque militar contra España. Se proyecta, mejor dicho, un ataque militar contra España, el cual cae por falta de financiamiento, a causa de este recorte presupuestario impuesto por el Parlamento sobre el rey. A diferencia de otras monarquías absolutas, hay que decir que en la monarquía inglesa el rol del Parlamento era mayor que en otras monarquías. No es que no hubiera parlamentos o asambleas de tipo legislativo similares a la inglesa en otras partes de Europa, pero estas eran de un carácter más bien nominal, no siempre se reunían. En cambio, en Inglaterra, aún siendo una monarquía absoluta, aún concentrándose el grueso del poder en el rey, el Parlamento, desde la Edad Media, poseía ciertas atribuciones, ciertas funciones, y el rey veía recortado, aunque fuese mínimamente, su poder personal. De todas maneras, los reyes ingleses contaban con el derecho, la prerrogativa de disolver el Parlamento cuando lo considerasen conveniente. Esto es lo que sucede en 1629 por tercera vez. Ya había pasado en las dos veces anteriores que les acabo de mencionar, en los dos enfrentamientos anteriores. De esta manera, a partir de 1629, el rey Carlos I, el nuevo rey, Estuardo, tras disolver el Parlamento, reina solo en su país. Es asistido por el arzobispo Laud y por Thomas Wentworth, que es virrey de Irlanda, de la sometida y colonizada isla de Irlanda, esta isla céltica que los ingleses, recordemos, habían conquistado y dominaban férreamente desde la Edad Media. Irlanda, que además se había mantenido fiel, mayoritariamente fiel, a la religión católica. Thomas Wentworth, que luego se convertiría, además de ser virrey de Irlanda, en conde de Stratford, intenta vanamente apuntalar al rey. También se intenta apuntalar el anglicanismo en Escocia. Escocia contaba con su propia iglesia protestante, que eran los presbiterianos, y también con grupos católicos que todavía seguían resistiendo, sobre todo en el norte de este país, que se mantenía separado de Inglaterra, pese a que el mismo rey de Inglaterra era a su vez rey de Escocia, pero Escocia como reino seguía existiendo con sus instituciones, sus límites territoriales, sus prerrogativas, su grado de autonomía, aunque fuese restringido, y sobre todo con su identidad cultural, que en el sur, cerca de la frontera con Inglaterra, era más decididamente anglófona, si el inglés predominaba crecientemente como lengua de expresión y como lengua oficial. Había muchos escoceses de origen inglés viviendo en Escocia, o escoceses que se habían convertido, podríamos decir, habían sido asimilados por la cultura inglesa, pero esto no sucedía en el norte, en la zona más montañosa y apartada de este pequeño país de Escocia, donde la antigua población autóctona, los de origen celta, que hablaba una lengua propia, el gaélico, y profesaba la religión católica todavía, y vivía además en una situación de mayor atraso material y en un régimen cuasi feudal. Los señores feudales del norte resisten a los ingleses. Ya veremos más adelante que durante el siglo XVIII serán masacrados y serán su última rebelión cuando intenten restaurar a los Estuardos en el trono de Inglaterra y de Escocia, pero esa es una historia que posterior.
Por el momento, la monarquía, lo repito por ser una cuestión trascendente, la monarquía que gobernaba o reinaba, mejor dicho, en Inglaterra, también lo hacía la familia monárquica de los Estuardos, de origen escocés, reinaba en Escocia y reinaba en Inglaterra al mismo tiempo, pero el epicentro de su poder se había trasladado a Inglaterra. Ya los Estuardos dejan de ser escoceses y se convierten en ingleses al cabo de 2 o 3 generaciones, andando el tiempo a lo largo del siglo XVII. Este es otro rasgo del período importante, saliente a tener en cuenta. Los escoceses se vuelcan del lado del parlamento contra el rey, que si bien era de origen escocés, se había vuelto inglés y se consideraba ejerciendo un poder abusivo. En 1640 el rey Carlos I convoca a un cuarto parlamento de duración corta que se disuelve tras unas elecciones desfavorables a Carlos I, que luego se repitieron con idénticos resultados. El Parlamento sigue negando financiamiento al rey, esta es la manera de combatirlo, de hacerle frente, y el rey lo busca y lo obtiene insuficientemente de Irlanda, que podía controlar o controlaba directamente gracias también al aporte de su virrey Wentworth, que se hallaba directamente bajo la autoridad del rey inglés. Al año siguiente, 1641, se produce lo que en inglés se denominó la Grand Remonstrance, que es la rebelión de Irlanda, la ejecución de Stratford o Wentworth, que es el duque de Stratford, que es el virrey Wentworth de Irlanda, es ejecutado. Hay una rebelión popular de los irlandeses contra su virrey y por lo tanto contra el rey de Inglaterra. Laud, el arzobispo, es arrestado, se producen manifestaciones callejeras en Inglaterra, pero la mayoría parlamentaria de los sublevados, este es un dato a tener en cuenta, no es que todo el parlamento estuviese en contra del rey, sino que la mayoría de los parlamentarios lo estaban. Había una minoría que seguía apoyando al rey absoluto. Pero esta mayoría parlamentaria, tras esta primera victoria contra el rey, ya no quiere, ya no pretende continuar avanzando en la radicalización del movimiento. Entonces esa mayoría parlamentaria antimonárquica principia a decrecer. Al año siguiente, 1642, Carlos I abandona Londres y establece un nuevo parlamento adicto en Oxford y se inicia una guerra civil. Por un lado, los partidarios del rey, por el otro lado, los partidarios del parlamento. Y el rey cuenta con un parlamento afín. Hay dos parlamentos en realidad. Uno realista y otro antirrealista. La primera fase de la guerra civil se resuelve con victorias reales que luego se transforman en victorias parlamentarias. Y en 1647, tras varios años de guerra civil, los escoceses entregan al rey, lo capturan, este es procesado y 2 años después, en 1649, es ajusticiado, decapitado, para mayores datos. Este regicidio resulta inédito en la historia de Europa, ciertamente, y es más de 100 años anterior a la ejecución de Luis X
XVI en Francia, tal como veremos cuando analicemos la Revolución Francesa. Los estudiosos, los historiadores, no lograron imponer a la hora de analizar, de reconstruir e interpretar la Revolución Inglesa, no lograron imponer la idea de una explicación económica de esta revolución, ya que no todos los sectores más modernos, más capitalistas de la economía apoyaron al Parlamento. Esta idea de que el Parlamento representaba a la burguesía y a la modernidad económica, al capitalismo en ascenso, no es del todo creíble, no es del todo sustentable, al menos en esta época que estamos analizando. Más bien, esta situación de modernización de la economía y de la política inglesa se irá produciendo a posteriori. Por lo pronto, en esta primera revolución inglesa, encontramos causas que son escasamente económicas y son más bien de tipo político y religioso. Sí se puede decir que hay una influencia de la evolución económica y social de Inglaterra en estos años, el desarrollo económico, la creciente prosperidad, la modernización, la alfabetización del pueblo inglés, que es la mayor de Europa. El pueblo inglés es el más instruido, el que más lee, el mejor educado de Europa en su conjunto, y que entonces hay una tendencia, casi podríamos decir natural, a oponerse a la monarquía absoluta y a buscar formas más democráticas de gobierno, así como formas más libres y modernas y tecnológicamente superiores en lo que respecta a la organización económica, que se va, o que se iría, mejor dicho, en las décadas subsiguientes, dirigiendo cada vez más resueltamente hacia una economía capitalista, de mercado, y con una industria incipiente, además de un comercio que ya había principiado poco antes de que estallase la revolución, a partir del imperio colonial que comienza a forjar Inglaterra, de su su marina mercante y de los intercambios comerciales con sus colonias y con otros países. Entonces, este nivel cultural elevado, esta tendencia de la sociedad inglesa, sobre todo en las grandes ciudades, al pensamiento crítico, el desarrollo también en estos años, pero que se va a incrementar a posteriori, de su pensamiento científico, de su tecnología, todo este combo, estas múltiples influencias y estos múltiples elementos van a generar y van a acelerar el proceso revolucionario y el enjuiciamiento del rey y posteriormente de su sistema político, del absolutismo. También hay una fuerte movilidad social en Inglaterra, este es otro elemento a tener en cuenta. Por otra parte, ya en los años finales de la Guerra Civil, la oposición contra el rey comienza a resquebrajarse. Ese odio contra el rey, que si bien llega hasta las últimas consecuencias porque el rey es ejecutado, sin embargo va decreciendo esa animadversión contra el monarca y contra el absolutismo. Asimismo, es de notar que al interior de esta primera revolución inglesa se encuentran dos grandes grupos, o un grupo con dos alas, mejor dicho, que tienen un carácter radical, democrático, y que preanuncian las enconadas, intensas, extremistas luchas políticas del siglo XIX inglés. Estamos en el siglo XVII, pero ya encontramos en el interior o al interior de la primera revolución inglesa a los llamados levelers en inglés, los niveladores o igualitarios en español,
liderados por Lilburn, quienes están a favor de la igualdad y de la libertad de todos los individuos. Son los primeros en plantear verdaderamente una crítica democrática al absolutismo. Al interior de los Levelers hay una radicalización, digamos, un ala radical más a la izquierda, más pequeña y de menor impacto popular, que es el grupo de los Diggers, que en castellano serían los cavadores, literalmente. El ala izquierda puritana, son profundamente religiosos y protestantes, pero además son contrarios a la propiedad privada y quieren llevar la revolución mucho más allá de lo que ésta propone. Por supuesto que fracasarán al respecto. El interregno, es decir, el periodo transcurrido entre la primera y la segunda revolución inglesa, se caracteriza por la desunión. Hay hacia 1647 un enfrentamiento entre los propios revolucionarios. El jefe del ejército parlamentario victorioso, Oliver Cromwell, está enfrentado o está disgustado con la mayoría parlamentaria que quería volver a un controlado régimen civil. La mayor parte del parlamento se convierte en un grupo más bien reaccionario, conservador, que pretende un régimen que no cambiase demasiado las cosas. Oliver Cromwell entonces lo que hace es devenir o convertirse en un virtual dictador y alejar durante unos años por completo la posibilidad de un retorno de la monarquía al poder en Inglaterra. Oliver Cromwell adopta el título de Lord Protector. Su régimen es personalista, autoritario, una virtual dictadura. Lo sucede en el poder su hijo Richard, que no puede mantenerse mucho tiempo y cae poco tiempo después, pocos meses después, con la llamada Restauración de 1660, durante la cual los Estuardos vuelven al poder, vuelven a ser reyes en Inglaterra. Cromwell era puritano, esto es un protestante radicalizado, de gran austeridad en lo religioso, en el modo de vivir, profundamente crítico del catolicismo y de la monarquía absoluta. Era una persona más bien rústica, un militar, autoritario, probablemente aspirante secretamente a rey de Inglaterra. Conquista y somete a Escocia, que se había mantenido virtualmente independiente, al interior de esa monarquía doble de Escocia e Inglaterra, y también somete y conquista a Irlanda, también más bien renuente contra el dominio inglés, como siempre había sido. En Irlanda lo que hace también es reanudar una colonización de origen inglés y escocés que había sido iniciada por Jacobo I años atrás. Por eso es que hoy en Irlanda tenemos una parte de la población que es de origen inglés y de religión protestante, y otra parte que es de origen céltico, autóctono, podríamos decir, y de religión católica. Esta es otra historia también, la de las dos Irlandas, la Irlanda del Norte y de la mayor parte de la actual república, la mayor parte de la isla de Irlanda, que conformará en el siglo XX la República de Irlanda. Aproximadamente las 3/4 partes de la isla, que se tornará independiente de Inglaterra tras muchos años de lucha, identificada como católica, como irlandesa, como gaélica, céltica, y en contra de una parte de Irlanda que
se mantiene fiel a la corona inglesa, a la religión protestante, y cuyos antecedentes más inmediatos se remontan a este periodo de la historia británica que estamos analizando. Si bien la colonización de origen inglés y escocés en Irlanda era anterior, como ya hemos dicho, a la época de la Revolución Inglesa. Varios años antes de que ésta se produjese, a principios de este siglo, del 17, 1607, se había iniciado en América del Norte la colonización inglesa de Virginia, lo que hoy es el estado de Virginia, en los actuales Estados Unidos de Norteamérica. En 1620 se funda Massachusetts, en 1625 comienza a explotarse la isla de Barbados en el Caribe. En 1655 da comienzo un protectorado inglés sobre la isla de Jamaica, que, como otras islas, y tal como ya les he anunciado, es arrebatada al dominio español. Paralelamente se produce durante este siglo el inicio de la penetración inglesa en la India, donde ya estaban los portugueses y los franceses, en las zonas costeras, comerciando, monopolizando los intercambios económicos. Los ingleses comienzan a penetrar económicamente, fundan Madrás, la ciudad de Madrás, en 1639. Años atrás, al comienzo mismo del siglo XVII, en 1600, crean una empresa de explotación comercial, que es la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El comienzo de la colonización inglesa se caracteriza por la creación de empresas, de compañías privadas y públicas en algunos casos, que van a dedicarse al comercio y a la explotación de estas nacientes colonias, tanto en América del Norte como en el Mar Caribe y en la India. Durante el periodo en que Cromwell es Lord Protector, se libran varias guerras contra Holanda y contra España, la mayoría de las cuales terminan siendo victoriosas para Inglaterra. De esta manera, Inglaterra, en la competencia intercapitalista entre las nacientes potencias capitalistas e imperialistas, va ganando terreno, va anotándose sustantivas victorias, sobre todo en los mares del mundo, donde la marina inglesa es predominante. También en esta época la población de Inglaterra crece enormemente. Hacia 1650 el país cuenta con 5,5 millones de habitantes, lo cual es una cifra más que importante para el periodo. A pesar de las epidemias y del incendio de 1666 que devasta a esta ciudad, la capital de Inglaterra, Londres, crece en población, pasa de 200.000 a 400.000 habitantes en muy poco tiempo y se convierte en uno de los más grandes puertos mundiales. Hay un desarrollo minero, sobre todo en lo que respecta a los yacimientos carboníferos, y también portuario en Newcastle, ciudad esta que aumenta extraordinariamente su producción. Los avances agrícolas y ganaderos son notables también, mejoran las técnicas de abono del suelo, por lo tanto la productividad agrícola crece, la producción de alimentos se amplía y diversifica, acabando con las hambrunas tradicionales del pueblo inglés. Esto favorece el crecimiento de la población, la movilidad social desde ya. Crece la producción de corderos, de cereales, de hortalizas, de lúpulo, utilizado para la fabricación
de cerveza y de árboles frutales. Hay mejoras en los transportes, mejor alimentación. Nace una industria textil en Norwich y Exeter con telas más ligeras, de tintes vivos, más baratos, estos productos textiles, los cuales inundan, podríamos decir, literalmente el Mediterráneo. Los textiles ingleses son los más vendidos fuera de Inglaterra, los más baratos y los de mejor calidad. Ahí ya se avisora la revolución inglesa, la revolución industrial inglesa. Estamos hablando de la revolución inglesa en el plano político, pero evidentemente en el plano económico, propulsado en cambio en parte por esa transformación política, hay transformaciones, desarrollos económicos, materiales que ya se van dando y que preanuncian lo que será la revolución industrial del siglo XVIII y del siglo XIX, donde esta tendencia se acentuará inmensamente. Ahora nos encontramos en los prolegómenos del asunto. Las importaciones de productos tropicales americanos como el tabaco y el azúcar, que se plantan en las colonias inglesas, crecen notablemente. En 1651 se produce o entra en vigencia, mejor dicho, el Acta de Navegación, con una serie de disposiciones que prohíben, entre otras cosas, la construcción de barcos fuera de Inglaterra y obligan a sus colonias, a las colonias inglesas, a comprarle casi todos sus productos y a usar solo sus barcos. Esta relación asimétrica, complementaria pero asimétrica, sobre todo entre la metrópoli y sus colonias, es típica del imperialismo y del capitalismo nacientes. Las colonias están encargadas de proveer materias primas, mientras que la metrópoli utiliza esas materias primas para poder fabricar productos más elaborados, como ser este caso citado de los barcos. La construcción de barcos solo se puede realizar en Inglaterra y no en sus colonias de América del Norte y del Mar Caribe. Está claro que en estos años, todas estas cosas que suceden durante el gobierno de Cromwell, y está claro que este se halla a la cabeza de una gran nación en expansión. Hacia 1660 comienza una aceleración económica todavía mayor, gracias a la creciente importancia de la América inglesa, tanto la continental como la insular. La balanza comercial que logra Inglaterra en estos años, la logra merced al intercambio con sus colonias, a ese intercambio desigual con sus colonias. Entonces la industria inglesa ya principia a desarrollarse, aunque a un ritmo bastante más moderado que el que alcanzaría después. Se desarrollan entonces los textiles, como ya hemos mencionado, las cervecerías, las industrias de lujo o precisión, la producción de carbón, la metalurgia. Hay nuevas invenciones técnicas que propician todo esto. Una brillante evolución científica dominada por Isaac Newton, que es el estudioso, el científico más destacado del momento, la cual sienta las bases de la ciencia moderna en Inglaterra y en Occidente. Una prueba de esta evolución es la fundación de la Royal Society, la Sociedad Real de Londres, en 1662.
Entonces, en 1660, tras la muerte de Cromwell y su fugaz reemplazo por su hijo, vuelven los Estuardos, se restaura la monarquía absoluta en Inglaterra, aunque por poco tiempo. Carlos II, que es el hijo del ejecutado Carlos I, vuelve de su exilio holandés y sube al trono. Se destaca o llama la atención la tolerancia de Carlos II con respecto a los católicos ingleses, a la minoría inglesa que todavía profesaba la fe católica, y también se destaca la alianza que suscribe con su primo Luis XIV, que es el rey de Francia. De allí el acercamiento a la Iglesia Católica. Este reinado no es muy auspicioso, el de Carlos II, pero transcurre y finaliza pacíficamente. 1685 muere Carlos II y lo reemplaza su hermano Jacobo II. El reinado de Jacobo II es desastroso, severamente cuestionado por todos. Persiste en esa suerte de pro-papismo que había tenido su hermano. Sigue favoreciendo de alguna manera o acercándose a los católicos. Es bastante autoritario, torpe en lo que hace a su gobierno, a su reinado, mejor dicho. Y va perdiendo gradualmente el apoyo popular. 4 años después de asumir como rey o de subir al trono de Inglaterra, en 1689 su yerno, el holandés Guillermo de Nassau-Orange, que es estatúder de las Provincias Unidas, una especie de jefe o jefe de gobierno, justamente, de la República, la antigua República de las Provincias Unidas, lo que hoy es el Reino de Holanda, que inicialmente fue una república, en la época en que se independizó de España, y tenía como máxima autoridad a los llamados estatúderes. El estatúder era el jefe de gobierno de esta república del norte de Europa, la república holandesa, por entonces denominada Provincias Unidas, el cual, este estatúder de las Provincias Unidas, estaba casado con un Estuardo, con María II, la cual desembarca con él en Inglaterra y ambos son coronados como reyes de Inglaterra. Esta segunda revolución inglesa, que los ingleses llaman la Revolución Gloriosa, la Glorious Revolution, es pacífica y sin embargo termina siendo mucho más profunda que la primera, que había sido tan radicalizada en ciertos aspectos, pero por poco tiempo y tan violenta, y había llevado a una guerra civil al interior de Inglaterra y de Escocia. Entonces esta segunda revolución es pacífica, es más profunda y bastante diferente de la primera. Su teórico es el filósofo, el pensador John Locke, autor, entre otros libros, en 1690, del Tratado del Gobierno Civil. Es el que va diseñando, como intelectual orgánico del nuevo régimen instaurado, va diseñando la nueva monarquía parlamentaria constitucional que reemplazará a la monarquía absoluta en Inglaterra. La monarquía entonces será, a partir de los principios que va desarrollando en sus libros John Locke, una monarquía controlada, todavía ambigua en algunos de sus principios, imperfecta en su ejecución y en su constitución, pero irá evolucionando gradualmente y convirtiéndose en lo que hoy conocemos, que es una monarquía constitucional, parlamentaria, en la cual el rey inglés no cuenta con el poder absoluto
con el que contaba antes de ambas revoluciones, pero sobre todo antes de la Segunda Revolución. La evolución política que se produce entre 1689 y 1705 es mayúscula. En 1695, por caso, se suprime la censura, hay libertad de expresión en Inglaterra. En 1701 se proclama el Acta de Establecimiento, mediante la cual el Parlamento regula la sucesión al trono, convoca elecciones cada 3 años, de las cuales surge un gabinete en función de los resultados electorales. Además hay un presupuesto que es votado anualmente por el Parlamento, pura y exclusivamente. A pesar de las imperfecciones de su sistema político, que seguiría progresando, Inglaterra es ya en el siglo XVIII, a principios de esta centuria, el país más libre de Europa. Claro que hay irregularidades electorales, partidos amorfos, no del todo constituidos, que no son los partidos modernos que nosotros conocemos, doctrinarios, estructurados, sino más bien fluctuantes. Hay profundas injusticias y situaciones irregulares, tensas, como ser la de los católicos y la de los irlandeses oprimidos, la minoría católica en Inglaterra, la mayoría católica en Irlanda, que es además una nación conquistada, colonizada por los ingleses. También la situación de otros disidentes religiosos, protestantes, pero disidentes al interior del protestantismo, muchos de los cuales, debido a su condición de perseguidos o de ciudadanos de segunda, van a optar por emigrar a América del Norte y serán o se contarán entre los fundadores de la futura nación norteamericana. Asimismo, hay que decir que la ciudadanía no estaba, y el derecho de voto no estaban extendidos a todos los súbditos británicos, sino solamente a 1 de cada 6 varones, llegando al nivel solamente de los pequeños comerciantes y artesanos. Una clase media acomodada y una clase alta en sus diferentes niveles y por supuesto la tradicional nobleza inglesa. Ellos eran los únicos, obviamente los hombres mayores de edad, pertenecientes a estas clases medias y altas, los únicos que podían votar y ser elegidos. Ya en estos años se van definiendo 2 grupos políticos que no son 2 partidos formalmente considerados como tales, sino 2 grupos más bien amorfos, antagónicos entre sí. Por un lado están los llamados Whigs, que son los liberales, y por el otro lado los Tories, que son los conservadores. No eran verdaderos partidos, pero sí que debían, al igual que los espacios políticos modernos, luchar para convencer a sus electores, lo cual ya implicaba un paso adelante en lo que respecta a la democratización.